Basura, ¿cuánto tiempo hablamos? Mierda. Comprado de salida, vienen acá a perder la vida. No son de acá. Han venido de Lima para llegar acá. Comprados de mierda, basura. Basura, mierda. Votar a estos muertos. Estos son los terroristas, estos son los vendepatrias, estos son. Queremos la paz, justicia y libertad. 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 Queremos la paz, la justicia y libertad. Queremos la paz, la justicia y libertad. Queremos la paz, la justicia y libertad. Queremos la paz, justicia y libertad. Queremos la paz, justicia y libertad. Queremos la paz, justicia y libertad. Se forman como hacialistas y todo. Queremos la paz, justicia y libertad. Queremos la paz. Justicia y libertad. Queremos la paz. Justicia y libertad. Queremos la paz. Justicia y libertad. Una pregunta, ¿qué es la convención de esa protesta de la gente? La paz. Sí, pero para la paz es palabra grande, todos están para paz. ¿Qué es algo? Ellos están diciendo que no, están protestando. Queriendo paralizar el país bloquean, queman, o sea, las oficinas de Estado, queman, o sea, propiedad privada. Ellos. Aquí la gente es pacífica, Ellos. quieren solo paz. Entonces quieren que haya paro, caos. Ni siquiera decirles anarquista es mucho darles título, porque esos no son nada, son vándalos prácticamente. Sí, pero Ideologizados. yo estoy persiguiendo las protestas desde semanas ya, desde el inicio, desde la caída del castillo. Sí. Y nunca tenía la impresión que la gente que está protestando aquí quiere violencia. He hablado con muchos, grabado con muchos, tengo mi canal en YouTube y estoy haciendo siempre noticias, pero nunca tenía la impresión que la gente que está protestando aquí quiere violencia. Por eso me pregunto qué es la diferencia entre usted o ustedes y la gente que está protestando aquí. Por ejemplo, anteayer o en 11 y 12 había muchos campesinos y hablaba con ellos. Ellos no quieren violentar y son pacíficos, y la gente que está haciendo crímenes y violencia
no se acepta en ese movimiento. Y por eso la pregunta, ¿qué es la diferencia? Eso votas por Castillo hoy. Que la diferencia es un poco, nos podemos Ese traidor a la patria. es remontarnos un poco atrás, es desde el momento que se llevó las elecciones a este gobierno. Hubo un gobierno en el año pasado donde ganó un partido que es un partido con un ideario netamente marxista, leninista, maoísta, que es el de Perú Libre, ¿no es cierto? El ideario de ese partido gana en el Perú las elecciones. Entonces, dentro de un marco democrático, jurídico, este gobierno que gana de este partido que era Castillo, comete errores, empieza a ser, o sea, por la fiscalía juzgado por actos de corrupción, empieza a tener parientes inmiscuidos en todos unos actos de corrupción. Entonces genera un rechazo del Poder Judicial, o sea, empieza a ser fiscalizado y que lo utiliza, como siempre en el Perú pasa, muchos corruptos se escudan en el discurso político y dicen es persecución política frente a actos eminentes de corrupción. El acto lo politizan, entonces eso es lo que está pasando en el Perú. O sea, hay un sector, un partido netamente inmiscuido en actos de corrupción como es Perú Libre, por el cual es que su primer vicepresidente no está, porque constitucionalmente le correspondería el cargo de asumir este cargo si no fuera Dina Boluarte, Vladimir Cerrón, pero él está juzgado por actos de corrupción. Entonces asumió el tercero, que es de su mismo partido Perú Libre, que es Dina Boluarte. Entonces ellos son del mismo partido que ha ganado, solamente que democráticamente en un acto constitucional estamos siguiendo el acto constitucional, pero hay un sector de la población que han tenido, o sea, quieren buscar el caos, no quieren un acto constitucional de derecho, ¿no? Y buscan, usted sabe que ni en una organización se puede cambiar unos estatutos de la noche a la mañana. Las elecciones ya se ha dado para el otro año, es el 24 de abril. Por 2 meses que quieren adelantar o retrasar, no se puede exponer al pueblo a un enfrentamiento, ¿no? Es absurdo, es buscar poder por poder. Esa es prácticamente la ideología que es en toda Latinoamérica está dada por el Foro de Sao Paulo y todo eso que se sabe, ¿no? Entonces en esto está inmiscuido prácticamente intereses geopolíticos. Y tenemos que decirlo con lo que estamos viendo, ¿no? Se ve el panorama de América Latina, el ALBA, todo esto está prácticamente inmiscuido aquí. Aquí está habiendo, ahora con la cuestión que es de Bolivia se ha encontrado, y incluso hay periodistas bolivianos mismos que están denunciando que ha habido infiltración mediante los ponchos rojos. Todo esto implica que es un problema latinoamericano. Entonces, donde estamos dando la respuesta a nivel latinoamericano a esa supuesta izquierda caviar que le denominamos aquí, o a ese socialismo o neomarxismo que se ha camuflado en diferentes discursos, hasta raciales, étnicos, generando divisiones, ¿no? Entonces ese es un discurso ideológico prácticamente. En el trasfondo de todo eso hay un trasfondo ideológico, porque la lucha ahora ya no estamos dándonos en el Perú por el pan, por la leche, que antes era la izquierda, la bandera de la izquierda era más pan, más leche, por un vaso de leche. Se luchaba por un vaso de leche para los niños. O sea, ahora hay leche, hay todo. Ahora la gente pide constitución, que esto, que aquello, pero esos son manipulados por los sectores de la izquierda, pues, que desde los años prácticamente, o sea, fortalecidos y adueñados de la academia, de la cultura,
prácticamente bajo un concepto gramsciano, ¿no? Que esto me podría entender si es que ¿no? Sí, Se ha infiltrado, o sea, el marxismo en América Latina desde los años 30, 60, con Mayate y todo eso, entonces desde los años 75, 70 tenemos un partido netamente, un sector de educación capturado, por ejemplo, bajo un sindicato que es netamente clasista de educadores, ¿no? Como es el SUTEP, con una ideología netamente marxista-leninista que desde los años 70 han introducido en todo el Perú prácticamente una ideología, un concepto, porque es el sector dominante en el magisterio, ¿no? Como usted verá, si usted analiza el SUTEP y si usted analiza sus eslogan del SUTEP, en las marchas que hay en el SUTEP se pone SUTEP clasista y combativo. Usted sabe que ese concepto de clase es un concepto netamente marxista. sí, pero Entonces, también ¿qué es eso? Es lo que ha dominado en todo esto. Entonces, entiendo, no sé, una pregunta. Haciendo siempre bajo ese concepto marxista, están buscando sí, la polarización de entiendo. clase, el odio Yo de clase, entiendo, entiendo su idea, pero usted está hablando de también de una discusión intelectual, y esa siempre es ideología. No piensa que la vida en general, la naturaleza, cómo funciona todo en el universo, es comunicación. Hay que comunicar y no en la forma de insuficiencia de la mente, de las ideas. Sería más el tiempo de discusión por corazón, entendimiento, empatía o algo. Ese sería un concepto que venía de adentro de cada uno, y al final podríamos intercambiar ideologías como queremos o ideas intelectuales, pero al final cada uno quiere o está buscando su felicidad, su tranquilidad, su alegría de su vida, y está buscando una posibilidad de crear su vida en su camino. Y esa junta a todos que estamos aquí, como las mujeres que están allá peleándose con ustedes, y usted también, y como todas las protestas, porque no es solamente aislado en Latinoamérica, es lucha yo soy de Alemania, ¿sí? Y en Europa también, en Alemania había protestas hace 2 años de 1.300.000 de personas. Y no solamente una vez, varias veces, con las mismas ideas, con las mismas confrontaciones, y las interrupciones pasan por las familias en Alemania, aquí seguramente también, ¿o no? Sí, aquí ahorita todo este conflicto que estamos pasando no es ni siquiera por una cuestión económica, sino son por cuestiones netamente políticas. Uno es que la parte que está contraria de los señores que no están de acuerdo con que de aquí 1 año y medio se va ya a realizar unas elecciones de cambio presidencial, vamos a tener. Entonces estos señores no saben ni siquiera en un marco legal, constitucional, formal, si no están de acuerdo con los partidos tradicionales que hay en el Perú,
formar nuevos partidos podrá llevarles en un tiempo de un año. No creo. Entonces la petición que tienen es una cuestión de simplemente político, de buscar poder por poder, pero eso es de intereses grandes, prácticamente de partidos que son pues que se llama de una direccionados, como es el partido de Cerrón, ¿no? De Vladimir Cerrón, y todos que han estado en el poder y que han perdido ahora el poder prácticamente, porque a pesar que ha habido el cambio de mando dentro de su mismo grupo partidario, pero no están de acuerdo con esa señora Dina Boluarte, que es también más campesina que de repente que el mismo Castillo, porque viene de las tierras profundas que es Andahuay, que diga Chalhuanca, ¿no? Sí, claro. Más quechua hablante incluso. Pero sí, la población en general, lo entiendo, pero esa solamente es una perspectiva que usted tiene, como ellos también, como todos los demás, yo también. Pero al final es así que desde muchos siglos ya hay este sistema, no solamente en el Perú, en todo el mundo. Y no funciona, elecciones no funcionan, porque esa no es hablar, es solamente echar un hueso a la tabla y lo tomas o no. Sí, pero falta hablar juntos para crear alguna cosa que satisfecha a todos. Es una pregunta y también una idea que yo tengo, porque al final se puede decir ese político me gusta, esa no, sus ideas son buenas. De ese político no, pero al final todos son criaturas del pensamiento del pueblo. Sí, han crecido del pueblo o no son alguna que viene fuera de otro planeta. Así es, lógico, esa es una secuencia histórica de nuestro pensamiento que ha ido pero usted y yo somos seres todos los demás somos participantes. Lógico. Entonces, por eso es que yo le estoy haciendo ese análisis, por ejemplo, por qué llegamos a este momento actual, porque hemos tenido una preponderancia no solamente en América Latina, sino en toda América Latina, de una penetración desde los 60, con una penetración marxista, de querer hacer en el Perú y en muchos países un modelo cubano, ¿no? Que hasta los 70, 80 nos veíamos como si fuera el paraíso, ¿no? Porque no teníamos los medios o no se notaba, había mucha propaganda de izquierda que venía recuerdo por ejemplo de China, Pekín Informa, de Rusia, Panorama Informa, de los 70, ¿no? Publicación panfletera que venía de corriente marxista, ¿no? Sí. Hemos tenido, entonces eso ha calado en un sector del magisterio, de la intelectualidad, porque en esas épocas de los 70, si no eras marxista, eras un retrógrada mental en la intelectualidad, en el círculo intelectual. Entonces, si usted revisa toda la producción sociológica de las revistas que podía darse en los años 70, es de un corte marxista que se penetra incluso en la iglesia, ¿no? Con lo que es teología de la liberación y todo eso. Hay un trabajo sistemático en los 70 que se da del marxismo, lo que llamamos educación popular, utilizando bajo un modelo gramsciano y también la metodología utilizando de marxistas, que muchos dicen que no es marxista, creo Paulo Freire, ¿no? Entonces ese modelo hemos introducido en el magisterio, tenemos ese modelo, estamos bajo ese esquema de lucha de clases, entonces eso se ha difundido en todo el sistema escolar. Entonces imagínese un profesor ideologizado con una corriente que va a transmitir a sus niños simplemente el odio de clase,
que es el elemento fundamental en el marxismo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ha fomentado y eso hace que hay un sector que siempre está buscando la confrontación y no arreglar sobre la mesa. Siempre están queriendo patear el tablero, como siempre lo han hecho. Eso es lo que ha pasado en nuestra historia en los años 80 con Sendero Luminoso, ¿no? Queman ánforas. Ese es como un acto simbólico de no creer en la cuestión así, en una sociedad de Estado, ¿no? En una sociedad civilizada, sino buscar un retroceso a una época de salvajada donde todo se demuestre las cosas por las masas. No, las masas son manipulables porque 3.000, 4.000 mover en una marcha no es nada para una empresa grandes mafiosos que pueden estar entrando o gobiernos regionales o locales como alcaldes corruptos. Mover 3.000, 4.000 no es mucha inversión, es un sencillo para la corrupción que maneja. Absolutamente. Usted, que usted está diciendo es... lo veo absolutamente, pero ya el inicio, no hay un inicio de un movimiento de ideas. Siempre hay ideas y están desarrollándose. Sí, y que Carlos Marx ha hecho, o los socialistas, comunistas, al final solamente es echado de las religiones, o sacado de las religiones las cosas interesantes y lo han cambiado en un materialismo puro, pero esa no funciona si no la gente está abierto para eso. Sí, siempre estamos hablando con abstracciones de palabras, paz, seguridad, felicidad, etcétera, pp. ¿Sí? Y esa nos daba la idea que se cambia o un movimiento está haciendo una cosa buena, pero al final son solamente palabras, abstracciones, como usted, por ejemplo, ha usado la masa. No es la masa, no hay una masa, hay individuos que se juntaban, pero el individuo es el pedazo necesario para hacer crear una imagen grande y cada uno tiene su importancia y es único. Y cuando no entendemos, es una idea mía, porque ya estamos más allá de una discusión política, es un discurso filosófico, creo. Sí. Cuando no tenemos el respeto al individuo, sus deseos, y la aceptancia que cada uno está importante. Sí. Y por eso la consecuencia de hablar. Exactamente. No vamos a solucionar ni un problema. Razón. Justamente ahorita que se me acercan unos señores, ahí están, se me acercan y me dicen, no hay que dar palabras ofensivas, porque a veces la masa usa, como ellos están diciendo, está usted viendo palabras muy agresivas nos están lanzando, pero de esta parte usted no ha visto una cuestión ofensiva. No. Tenemos muchas cosas para decirles, pero por no ofenderles no les decimos. Entonces a veces, o sea, por no decir por camuflar, por la tolerancia, tenemos que soportar esas palabras ofensivas. Uh-huh. Nosotros tenemos muchas palabras adjetivadas para decirles que esas posiciones que manejan ellos son las peores. Uh-huh. Y de aquí estamos también controlando, porque no queremos enfrentamientos. Siempre en nuestras partes, en nuestras marchas, usted va a ver que nosotros no lanzamos palabras ofensivas.
subversivas. Por ejemplo, ni siquiera estamos usando, diciendo eso, terrorismo, no, porque basta que lancemos esa palabra terrorismo, no, todo el mundo lo hace, nos están diciendo terrorismo, no. Cuando en este país definitivamente ha pasado, hemos tenido épocas de terrorismo. Entonces, eso, toda esa ideología de esa época, o sea, usted sabe que no todas las ideologías siempre se mantienen y han ido evolucionando, porque desde que fue capturado Abimael Guzmán, que era el líder de los terroristas, usted sabe, ¿verdad?, que él plantea una posición de un trabajo político, ¿no? O sea, cambiar las armas por la acción política. Entonces lo toma hasta como un triunfo de haber liberado 5.000 subversivos, ¿no?, de la cárcel. Entonces, eso lo dice en su libro de puño y letra, que usted de repente lo conoce. Sí, lo entiendo, pero usted, por ejemplo, recién... yo estoy un poco informado. Porque, sí, pero usted porque yo tengo militancia política desde los 15 años. Sí. Entonces, toda mi vida yo soy político, pero aquí, en este grupo, no encuentro ninguno, ni de mi partido, de tan político aquí. Es un movimiento tan espontáneo que yo me estoy plegando porque yo estoy... Sí, entiendo. Mi partido aquí no está, yo soy fujimorista. Desde el 90, militante, sí. activista. Sí, pero la y he sido justifica... también de izquierda marxista, así desde los 18, 15, 16 años, desde mi juventud, uso de razón, he sido militante, activista de izquierda hasta 1984. Entonces, usted está hablando con un peruano que ha estado en la actividad política desde los años 88, 87. Yo estoy participando en para la constituyente del 79, con partidos de izquierda y apoyando a un exponente marxista, pero en el 84 rompo con una militancia, entonces ya pasó. Sí, muchas gracias, señor, muy amable. Ha sido un gusto. Sí, la comunicación voy a traducirlo y ponerlo a mi canal. Sí.